decía que conversamos a continuación con la doctora Patricia Pimentel. Ella dirigió el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud e Investigación de Salud. Publicó un informe muy comentado, muy prolijo además, en octubre del año pasado, que le costó el puesto en eSalud. Nunca tan oportuno conversar con ella. Doctora Pimentel, bienvenida. Buenas noches. Doctora Pimentel, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Un gusto conversar contigo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Quería aprovechar su presencia, no solo para hablar de la ivermectina, que ahora todo el mundo, o digamos, referentes, ¿no? Personas públicas, visibles, el señor Vizcarra o el doctor Maguiña, hablan de ella como una medicina que sirve para el tratamiento COVID, y eso es muy discutible, y su informe lo señaló, pero antes quería, decía, aprovechar su presencia para hablar del anuncio hecho hoy por la ministra Pilar Mazzetti, el anuncio que en realidad ya todos lo teníamos más o menos mapeado, ¿no? De la segunda ola. Oficialmente podríamos decir que la ministra de Salud lo está confirmando en medio de una situación en la que las camas están terminando y los casos siguen subiendo. ¿Cuáles cree usted que deberían ser las medidas a tomar una vez hecho este anuncio? Bueno, ante todo, yo ya no estoy en el instituto, estoy trabajando en el hospital y definitivamente estamos en la segunda ola, ya hemos empezado hace varias semanas, el hospital está lleno, veo diariamente cómo hay muy pocas camas de hospitalización y la gente realmente ya no tiene camas de UCI. Veo cómo los familiares se lamentan a diario, puesto que la gente que está hospitalizada en la UCI es gente que nunca ha salido de su hogar. Y veo cómo los familiares se lamentan diariamente porque ellos son los que han salido. Yo creo que un llamado a la población, realmente necesitamos volver a tomar conciencia. Este tema está bastante serio y las cosas están que arden. De repente no se siente todavía como la primera ola, pero realmente los hospitales están totalmente llenos. Este dato es, digamos, frío, pero real. Es decir, gente que nunca ha salido de su casa termina con COVID en una cama de hospitalización porque salió el familiar y lo contagió. ¡Qué tristeza! Exacto, es muy triste y ver a la familia después lamentándose cuando damos los informes. Yo soy oncóloga, veo a los pacientes oncológicos que también tienen COVID y justo ver a la abuelita que nunca ha salido de su casa o a la paciente que nunca ha salido ni a comprar y a la familia lamentándose, ¿no? De que ha salido para solamente una reunión de familia pequeña y lamentándose porque saben que son los únicos que han salido, ¿no? Es realmente bien triste esa escena y ese cargo de conciencia que lleva la gente, ¿no? Es una enfermedad que lo padece el paciente y un dolor que lleva a toda la familia. En este escenario dramático que comenzamos ya a sentir y a percibir, han aparecido, le decía, personas como el señor Vizcarra, que manejó nuestra salud pública por lo menos en los primeros 9, 10 meses de la pandemia, a estimular el uso de la ivermectina, lo mismo el doctor Ciro Maguiña. Usted que hizo este informe desde el IETSI en octubre y que además todos recordamos que le costó que la removieran del cargo, ¿cómo podría usted traerlo a la actualidad? Porque usted hablaba de que el uso de la hidroxicloroquina, la acitromicina o la ivermectina sola o la combinación entre ivermectina y acitromicina no mostraban efectos beneficiosos en la disminución de la mortalidad, ingresos a UCI y el requerimiento de oxígeno. ¿Qué nos puede comentar precisamente de ese informe hoy que todo el mundo, o más gente que en octubre quizá, habla de la ivermectina? Bueno, efectivamente, primero es la primera vez que doy una entrevista luego de haber salido del IETSI y es porque me parece que las preguntas que tú haces me parecen muy interesantes y por eso he aceptado esta entrevista después de tanto tiempo. En primer lugar, yo creo que la gente debe de conocer
qué es la ivermectina, ¿no? Que no es una panacea y es una droga como cualquier otra. Como cualquier otra, es una droga que se utiliza, es un antiparasitario para matar helmintos, que son gusanos planos, ¿no? Sirve para matar estrongiloides, que son unos parásitos que se meten por la piel y que llegan al intestino y a las vías respiratorias y que los matan en el intestino. Sirven para oncocercosis, que aparece en el ojo, sirven para los piojos, para las pulgas, para matar la sarna, que son los ácaros, y que también han estado en estudios de investigación para malaria, para chikungunya, para fiebre amarilla, para un montón de cosas. Entonces, es importante saber que es una droga antigua, pero que está aprobada a nivel mundial y la FDA la ha aprobado para uso humano solamente en vía oral. Es decir, el uso endovenoso no está aprobado, o el uso intramuscular no está aprobado para humanos. Como toda droga, no todo es bueno. También tienen reacciones adversas. Y eso es bueno que la gente lo sepa. Todos los medicamentos, así como un paracetamol, puede hacer daño. Un paracetamol, si uno se toma 10, 12 paracetamoles, puede producir un daño hepático, producir una cirrosis y hasta la muerte. Igual en la ivermectina. Tiene efectos adversos esperados, tiene efectos que pueden ser moderados y efectos también severos. Por ejemplo, una mujer embarazada no puede tomar ivermectina porque pasa la leche materna y le puede pasar al bebé y puede producir daño hepático. Pacientes con HIV tampoco pueden producir, pacientes que están inmunosuprimidos. Hay que avisar a los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares. Un paciente, por ejemplo, que está anticoagulado porque ha tenido una embolia o porque está operado de una válvula mitral o porque tiene una arritmia y toma warfarina. Este medicamento puede hacer que los niveles de anticoagulación suban o bajen. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si bajan? Baja el nivel de anticoagulación y podría tener una tromboembolia pulmonar. Y si sube la anticoagulación, ¿qué puede hacer? Puede empezar a sangrar por la encía, por las conjuntivas. Eso es importante también que se sepa. Claro, los efectos más comunes son las náuseas, los vómitos, el dolor abdominal, un poco de artralgias, dolores articulares, un poco de fiebre, prurito, pero son cosas que invertirle a la gente. Pero hay personas que dicen que no es generalizado. Digo, he escuchado testimonios aislados, que seguramente usted también los debe haber escuchado. ¿Por qué hay gente que dice que se ha sentido aliviada? O como el señor Maguiña, el doctor Ciro Maguiña, dice que se alivió. ¿Existe alguna razón por la que, científica digo, que la gente responda a eso y diga, me alivió un poco, se me fueron los síntomas? ¿O es creencia humana? Bueno, lo que nosotros nos guiamos es por la ciencia. Y en lo que es evidencia científica, hasta el momento no tenemos un cuerpo de evidencia fuerte que nos sustente que la ivermectina nos disminuye los síntomas o nos cure el COVID. Pueden ocurrir que a alguien le va bien con una droga, con un medicamento, pero ese caso, por un caso que ocurra, no podemos atribuirle que es por eso que se ha curado. Puede que sin eso también se hubiera curado. Entonces no podemos relacionarlo, lo que ha ocurrido con la causa. Sí podemos decir, es un inicio para hacer un estudio grande y evaluarlo, pero los estudios que hemos revisado hasta el momento, que involucran más de 1.800 pacientes que son observacionales, no nos muestran ese cuerpo de evidencia tan grande. Incluso el estudio que presentó el IETSI, tan cuestionado, también revisó el tema de la ivermectina, y si bien es cierto, disminuyó la posibilidad de entrar a UCI, que era uno de los objetivos del estudio, no disminuyó la mortalidad. Pero dice que disminuyó el ingreso a UCI, disminuyó los ingresos a UCI. ¿Y por qué? ¿Llegaron a profundizar ahí? ¿Por qué?
No, solamente el objetivo era pacientes que no llegaran a UCI y que no murieran, ¿no? Ajá. Entonces, y que no llegaran a necesitar oxígeno. Esa pequeña porción de pacientes no llegó a UCI, pero se contrarrestó con el otro resultado, porque llegaron a morir la misma cantidad de personas y llegaron a necesitar oxígeno la misma cantidad de personas. Usted me decía que ve pacientes COVID, pero con cáncer, ¿no es así? Con cáncer, sí. Más o menos, hoy en día, el 30% de nuestros pacientes ya han tenido COVID. ¿Qué porcentaje Más o menos, dijo? 30% aproximadamente. 30% de pacientes oncológicos ya tuvieron COVID. Oncológicos ya tuvieron COVID, sí. ¿Y entre usted? mayo y agosto Ajá. ya han tenido COVID, han pasado por la etapa, y los que han sobrevivido lastimosamente han perdido ese tiempo de tratamiento y lo estamos reiniciando. Claro. ¿No? Por eso es que hay una gran avalancha de pacientes ahora. ¿Y usted qué les recomienda o qué les receta? ¿Hay alguna receta que usted pueda compartir con nosotros? No, para nada. Los pacientes que han tenido COVID simplemente se les dice en casa, primero, si hay fiebre, monitoricen su fiebre, y eso yo creo que es para toda la población. Monitoricen sus síntomas, si hay fatiga, si hay astenia, no acudan a centros y sobre todo utilicen el famoso aparatito, el pulsoxímetro. El pulsoxímetro. Que está repartiendo el Ministerio de Salud bastante, y creo que Salud también. Y ténganlo en la casa, ¿no? Yo creo que este es un aparatito que no lo teníamos antes, y por eso entre abril y julio, por eso es que el estudio que se da es entre abril y julio, es algo que nadie nos ha permitido hablar sobre el estudio. De repente en alguna entrevista podemos conversar sobre el estudio. Es que este aparatito nos permite discriminar quiénes se pueden hospitalizar. Si vemos que la saturación va bajando a menos de 95, hay que acudir al centro de salud más cercano. Y obviamente, si no podemos acudir o viven solo, llamar al teléfono del MINSA 113 o al 107 de salud. Entre abril y julio no sabíamos nada de esto. Entonces, ¿qué hacíamos? Todos se iban a hospitalizar. Por eso es que el estudio fue muy criticado, a pesar de que nunca fue presentado públicamente, porque decían, ¿cómo va a haber tanta gente hospitalizada sin oxígeno? Claro. Bueno, yo creo que ya tenemos la prueba de que sí hay gente hospitalizada sin oxígeno. Sí, totalmente. Ahora, ese estudio, lo recuerdo muy bien, creo que muchos lo recordamos, de octubre, hablaba precisamente, entre otras cosas, uno de los aspectos que más llamó la atención fue el de la ivermectina, que precisamente es un tema que estamos discutiendo. Y claro, hoy en contexto las cosas pueden tener cierto sentido, porque el señor Vizcarra, por ejemplo, defiende la ivermectina y habla del kit Taita, ¿no?, que se retiró y que fue un error. A la luz de ese informe de octubre, que además le costó el puesto a usted, o que la removieran, digo, de IETSI, ¿fue un error el kit COVID para usted? ¿O el kit Taita? El kit COVID, el kit COVID tuvo muchos medicamentos que nosotros no estábamos de acuerdo que estuvieran dentro, como por ejemplo la hidroxicloroquina, la citromicina. Hicimos muchos informes que están públicos, porque nosotros no tenemos ningún informe guardado, todo lo publicábamos y está al libre albedrío de todos. Una de las políticas era la transparencia, como cualquier agencia de evaluación. Está público, tenemos más o menos 10 a 11 informes publicados donde decíamos que aumentaba el riesgo de muerte. Entonces, obviamente, no estábamos de acuerdo. Informábamos también al Ministerio de Salud sobre el hecho, e informábamos al comité de expertos, ¿no? Pensábamos que el kit COVID debería tener lo básico, que era de repente un termómetro, paracetamol, y pensábamos también en el famoso pulsoxímetro. Yo creo que este pulsoxímetro, si se compraba al por mayor, lo podían dejar mucho más cómodo, mucho más barato de lo que cuesta. Porque son $20, de repente el por mayor lo podía costar
mucho menos, ¿no? El Ministerio de Salud ha hecho un plan donde esto lo da como en calidad de préstamo y lo monitoriza y lo recoge. Uh-huh. Pero si esto costaba mucho menos, podía quedar incluso en casa, ¿no? Uh-huh. Eso pensábamos nosotros que podía ser el kit COVID. El plan Taita lo buscamos mucho como plan, pero si lo buscamos y también yo creo que podríamos hacer el ejercicio juntos, uh-huh. No existe el plan Taita descrito como tal. Entonces nunca lo encontramos. Claro. Como plan Taita, ¿no? O sea, como si fuera un plan de despliegue o de entregar cosas, no existe. Entonces no podíamos hablar, ni comentar, ni hacer un documento sobre el plan que no encontrábamos, ¿no? Claro. Doctora Pimentel, le agradecemos por estos minutos. Se nos queda corto el tiempo siempre, pero va a ser un gusto poder conversar en una próxima oportunidad. Nos quedamos muy preocupados por lo que nos describe desde el hospital donde usted trabaja, el Hospital Sabogal, donde ya prácticamente nos está contando usted o confirmando que no hay camas, ¿no? Ya no hay camas. Muchísimas gracias por la oportunidad y de verdad que cualquier día para conversar acerca de las otras drogas, del estudio que realmente nadie lo ha escuchado en forma pública, es algo de inteligencia artificial que debería enorgullecer al país con la clase de investigadores que tenemos. Conversaremos en una próxima oportunidad, se lo aseguro. ¿Eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Gracias. La doctora Patricia Pimentel, exdirectora del IETSI, con nosotros. Cifras del coronavirus al cierre del programa. Las cifras, mucha atención. Tenemos 2.881 casos confirmados en las 24 horas de hoy. Son 1.161 casos más de coronavirus. 1.161 casos más de coronavirus solo en las últimas 24 horas. Los 2.523 casos confirmados corresponden a los 7 días anteriores. Se han tomado 16.143 pruebas. Tenemos 6.936 peruanos hospitalizados, 67 peruanos más. 1.517 peruanos en UCI, han aumentado en 50. 64 peruanos han fallecido en las últimas 24 horas por coronavirus. A esas 64 familias va nuestro abrazo y el programa dedicado a ellos y ellas. 170 altas hospitalarias en las últimas 24 horas. Mucho ojo a los casos confirmados en las últimas 24 horas. De esos 2.881 casos, 1.161 corresponden a las últimas 24 horas. A cuidarse, peruanos y peruanas. Están subiendo las cifras y estaremos muy atentos a ellas. Y sobre todo al avance de la estrategia del gobierno frente a esta segunda ola que hoy ha confirmado la ministra Pilar Mazzetti, porque en el Perú del Bicentenario nada está dicho. Buenas noches.